Hola, Hola, Mariano. hola, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí está tomando café, Yo también eh, leyendo novelas leyendo. policiales. Mirá, Dixon Carr. Estás leyendo Sí, novelas sí, policiales. Mirá, vos, sí, es mi qué especialidad. va. Me encantan. Eh, Entonces, ¿estás leyendo novelas policiales nuevas o estás leyendo novelas policiales Viejas, leído? viejísimas, que son las que más me gustan. ¿Pero ya las habías leído o no? Ya la sabía, esta ya la había leído. Bueno, pues entonces ya sabes más. El problema es que ya sabes No, el. me olvido, me olvido. No, yo estoy leyendo, mira, lo tengo acá, estoy leyendo Las Memorias del General Paz, una Ah, mira. lectura muy a la par, como verás, una lectura muy de moda, de lo que está así en agenda ¿Por en los qué? ámbitos culturales. No, era una ironía, me parece que Ah. No, tal vez decía algo. Bueno, yo no, te bueno, mandé un poco, algunas cosas para esta conversación sí. que no parecen demasiado de moda, como las cosas de Humboldt sobre el cosmos. Bueno, pero lo que pasa es que si nos han pedido a nosotros la cuestión de los viajes, de hablar de los viajes y todo eso, mi sensación es que ellos tienen una hipótesis. Entonces, lo interesante que lo que podemos hacer es tratar de desentrañar la hipótesis que ellos tienen para ver si efectivamente queremos, estamos de acuerdo con lo que los del museo que nos han invitado a charlar piensan o los vamos a traicionar opinando lo contrario, que no sé si es una gran traición. Pero a nosotros nos llamaron para hablar sobre la idea, una idea bastante extraña, de que la sensación del viaje, que es un poco lo que nosotros compartimos, nosotros nos conocimos en un viaje muy largo de un mes remontando el río Paraná por las rutas de Ulrico Schmidl, digo esto para el público que seguramente no lo sabe, por ahí tienes Ulrico Schmidl, pero eso rápidamente lo puedes googlear en Wikipedia. Y entonces, de alguna manera, compartimos el interés por los viajes, por el viaje como un mecanismo de conocimiento, de pensamiento, ¿no? Y entonces yo creo que, lo primero que aparece con las novedades sanitarias del mundo es la idea del viaje, que deja de ser una herramienta, eh, digamos, vista como algo positivo, sino que se ve como una amenaza, ¿verdad? El viaje que desde siempre tiene connotaciones positivas, se vuelve una manera de que entren las amenazas chinas o de donde sea, ¿no? No chinas, como dice Trump. Entonces, eso es como una novedad muy particular, o sea que de pronto eh, yo nunca había pensado en el viaje. Digamos, eso va desde las gigantescas prohibiciones de, digamos, los cierres de fronteras, los aviones vistos como elementos que portan enfermedades, va desde ahí hasta las noticias que vemos todos los días de los pobres vacacionantes que se quedaron ahí en Aruba o en Yucatán varados o en la India porque se fueron de vacaciones y no pueden volver. Entonces, de pronto, hasta ese viaje tan pequeño como es el viaje a la playa del Caribe, se vuelve como una especie de cosa traumática. ¿Qué pensás de eso? Había dos cosas más con respecto a eso. Nosotros cuando lo pensamos con Martín Prieto, y yo Sí. efectivamente le propuse el nombre de Humboldt como referencia, habíamos pensado en dos cosas. Una, que me parece que también es de actualidad, es que en ese momento viajeros como Humboldt escribían sobre todo, sobre ciencias, sobre artes, dibujaban maravillosamente bien en general, escribían con una gracia increíble y se conocían desde Tucídides hasta Goethe, hasta el último paper, digamos, de Newton. Esa unidad de saberes se perdió.
Y de tal manera que ahora oscilamos entre creer ciegamente en la ciencia, pero hemos pasado, ahora creemos en la ciencia, pero hace 15 años resulta que la ciencia, sobre todo la higiene, la medicina, eran mala palabra, sobre todo en ciencias humanas. Acordate el Foucaultismo generalizado, ¿no?, que hubo. Y en suma, a mí lo que me parece es que no solo hay una falta de conexión, que era lo que buscábamos con Martín, que invitamos astrónomos, ¿te acordás? Antropólogos y artistas, sino Olvidarse. también, sí, sino también hay una falta de imaginación compartida, y de eso me interesaría hablar. Una Ah, falta de relación con el mundo que el viaje nos iba a proponer, una experiencia en conjunto de todos, de ese remontaje del río lento, el tiempo lento del río, y la posibilidad de charlar y de estar discutiendo, y uno hablaba sobre la luna y el otro hablaba sobre los guaraníes, etc. Una especie de espacio público a la borda del barco. Y eso también se perdió ahora. No hay un cara a cara sí. ni hay una experiencia directa. Bueno, pero a mí hay algo que me interesa en relación con eso, que es porque de lo que vos estás hablando me parece que es la idea del sabio, ¿no? Una figura que efectivamente se perdió como modelo visible, perceptible, que es el sabio, aquel que sabe, bueno, digamos, en la literatura infantil o en la historieta, que vos decís que te interesa mucho, es muy frecuente, o en la literatura para jóvenes, la idea del sabio que sabe prácticamente de todo. Por ejemplo, Tornasol de las aventuras de Tintín, bueno, tanto es capaz de fabricar un cohete que puede llevar los hombres a la luna, cuanto un preparado químico para evitar el alcoholismo que él tira por ahí. Uy, se me cayó la cámara. Bueno, entonces ahí hay Ahí una sí. saber ahí que efectivamente es como infantil y que desaparece bajo las formas de la especialización, la idea de lo especializado, del saber específico. Pero entonces uno dice, bueno, antes existía la idea, como vos decís, de Humboldt, bueno, de las calles de Palermo Hollywood, ¿no? Nuestra parte de la ciudad dedicada a los sabios, Bonpland, Humboldt, Darwin y Carranza, que no sé si se ha ganado con justicia ese, bueno, Fitzroy. Eh, pero la cosa es, efectivamente, se perdió un poco la idea del hombre que sabe de todo, de la persona que sabe, digamos, cuya experiencia es el saber, cuya especialidad es el saber, que es muy simpática como idea. Y entonces se pasa a la idea de las especializaciones. Pero sin embargo, lo que empieza a suceder es que ese respeto del saber, mediante la difusión, la ultrademocratización de la expresión, que es las redes sociales y todo eso, existe un poco la idea de que todo el mundo es capaz de opinar de todo. Vos sentís que hay una diferencia, digamos, no solo que todo el mundo es capaz de opinar de todo, sino que todo el mundo tiene que opinar sobre todo. Es decir, que todas las personas que forman parte, digamos, de la comunidad de Twitter, por ejemplo, tienen que opinar sobre si tal cosa está bien o está mal. Ahí hay una paradoja, ¿no? Porque por un lado desaparece la idea del sabio, el hombre que sabe de todas las cosas, pero se la reemplaza por el ciudadano que tiene derecho a opinar desde su sentido común de cada una de las cosas. Hay como una especie de lugar extraño del saber. ¿Qué pensás de eso? No, a mí yo ahí la relaciono con la cuestión urbana y la cuestión política, o sea, de polis, ¿no? Urbana en ese sentido, con lo que en los 80 hablábamos de espacio público, y que se remite a una cosa también muy dieciochesca. Me interesa mucho el siglo XVIII especialmente, que es el tema de la conversación en los salones. Ahí es donde empieza, donde hay sabios, intercambian su saber, no es que cualquiera pueda hablar cualquier cosa,
Estos sabios al mismo tiempo no escriben papers. Desde muy temprano, Euler, por ejemplo, el padre de la topología, escribió un libro, uno de los primeros libros de divulgación precioso que se llama Cartas a una princesa alemana, que lo tengo ahí en un archivo para leer. Pero desde ese momento, muchos científicos, sobre todo los físicos matemáticos, se dedicaron a esta cuestión de divulgación, Humboldt entre ellos. Ahora, ¿cómo divulgar? El saber muy, muy complejo, con ecuaciones, etcétera, sin banalizarlo. B, cómo divulgar la experiencia directa que es tan difícil de transmitir. Ese era un problema de Humboldt. Y C, qué puede decir cada uno y en qué puede aportar a ese clima de ideas, a ese imaginario general. Hace poco leí un libro muy lindo de Carlo Rovelli, que yo lo cité en el punteo que les mandé a ustedes, que se llama El orden del tiempo. Es un físico cuántico. Y escribe en esta tradición que ya usó Einstein y varios más, sobre su tema de qué significa el tiempo para la física cuántica. Empieza cada capítulo con un verso de una oda de Horacio. Estoy hablando de el Horacio. Cita la danza ¿no? de Matisse y cita otras cosas, a la diosa Shiva, etc. Su propia imagen, no es que él llegó a sus resultados después de ese conocimiento, él se formó con un conocimiento amplio y humanista, y ahí, a partir de ahí, llegó a los papers, las fórmulas, etc. Yo no estoy en contra de la especialización, yo creo que hay un clima de ideas que sucede en la ciudad, casualmente aquello que está asediado en este momento, ¿no? Inclusive el ecologismo radical nace en las ciudades, no nace, obviamente, en el campo. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora cuando esta ciudad moderna, estoy hablando, en donde la circulación era importante, el negocio, ¿no? El negocio en un sentido amplio, no estoy hablando de los negocios financieros por computadora, estoy hablando de el cara a cara de Marco Polo, ¿no? Estoy hablando de esos movimientos en que uno conoce al otro y de golpe, vamos, sabemos que el Renacimiento se abrió gracias a los viajes, porque eran los árabes los que habían mantenido las bibliotecas griegas antiguas. Entonces, el número, por empezar. Entonces, esta idea de que circulación no, ciudad está en concentración tampoco. Cara a cara, nosotros estamos hablando y hablamos bien, pero hablaríamos mucho mejor en un café, como decía hace un rato Lucrecia, ¿no? Intercambiándonos cosas, comiendo masitas, acá podemos también, pero yo no te puedo dar de comer mi pan georgiano que hice ayer, por ejemplo, solo te puedo mandar la receta. Una cosa espantosa. Tenés razón. A ver, lo primero que pienso es en cómo vos hablas de la divulgación y sabés que si yo... No es una palabra buena. No, pero sí, a mí es una palabra que me gusta. Pero, digamos, yo que no tengo ninguna especialidad de nada, sino que soy como buen un antropólogo frustrado, te lo decía recién en un mail privado, y entonces, pero naturalmente me dediqué a ese negocio de los buenos para nada, de los payasos y de los impunes, que es el cinematógrafo. Desde siempre es un negocio de eso. Y entonces, nosotros, los que nos dedicamos a inventar disparates para entretener al público, también hemos establecido nuestras estrategias de divulgación. Yo pensaba, por ejemplo, cuando vos me hablabas del siglo XVIII, el Salón de los Sabios, que me parece, vos me corregirás, en el siglo XIX se convierte en las sociedades, ¿verdad? En las sociedades científicas, en las sociedades geográficas, etcétera, claro. Y entonces, ahí aparece un mecanismo de ficción que a mí me apasiona mucho, incluso en alguna de las películas que yo hice aparece muy degradado, en un pequeño club de pueblo, que es la idea de la ficción
que es una imaginación muy del siglo XIX, que supongo que su máximo, su máximo exponente es Verne, ¿no? Que es la idea del salón de sabios que tienen una discusión y están discutiendo sobre una cuestión muy práctica, concreta, sobre cuestiones que tienen que ver en general con si tal cosa es posible o no, no sé qué, y la única solución que encuentran es salir del salón e ir a verlo en persona, es decir, es viajar. Ahí hay como una especie de diferencia. El relato empieza a puertas cerradas en la ciudad, empieza a puertas cerradas en medio de un lugar confortable de señores, pero naturalmente lo que genera la aventura, lo que genera el relato, pero a la vez lo que hace, la única cosa que conforma la apuesta, porque en general lo que aparece es la apuesta, es la obligación de salir, es decir, ya sea ir a atravesar la Tierra por el medio, o dar la vuelta al mundo en 80 días, o meterse en el Orinoco. Bueno, entonces hay algo en donde el siglo XIX, que ha sido, como dice Borges, engendrado por el XVIII, imagina casi como una especie de mecanismo perfecto o pendular, la idea del viaje como resultado de la especulación intelectual, ¿no es cierto? Es decir, es lo que en definitiva dirime la especulación intelectual, de la misma manera que la batalla, digamos, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, el viaje es la continuación de la ciencia por otros medios. Qué sé yo, si Yo ese es el sacaría, otro. hay una cosa que vos repetís todo el tiempo, que es el tema del sabio, ¿no? Sí. Yo tengo que aclarar algo. En los salones estaban organizados por mujeres. Las mujeres no eran cultas, pero no eran sabias en ese sentido. Yo prefiero, mi idea, me gustaría ser Madame de Sévigné, ¿no? Antes que, no sé, que Voltaire, por decir algo. Me gusta escribir cartas y eso. Segundo, yo soy arquitecta. Los arquitectos somos iguales que los cineastas, en el sentido que necesariamente al tener que manejar muchos saberes, planeamos por la superficie de todo. No somos especialistas en nada. ¿Se entiende? Yo no hago arquitectura, no tengo ese genio estético, yo hago crítica, historia de la ciudad, de la arquitectura y del paisaje, pero me interesa mucho esta cuestión porque el primer tratado de arquitectura, por ejemplo, es totalmente escrito y no dibujado, es el de Alberti. La arquitectura tiene una pata en la geometría muy fuerte, en el número, en el dibujo, en la delimitación, por un lado, y por otro lado, en la retórica. O sea, ¿por qué? Porque tiene que tratar con los clientes, porque tiene que entender, tener cierta empatía con el otro, ver cómo, digamos, y la economía. Bueno, la cantidad de guita que necesitas para hacer arquitectura y la cantidad de guita que necesitas para hacer cine, por otro lado. O sea, ahora, nosotros no somos especialistas en nada de eso. Y Humboldt fue muy atacado por muchos especialistas, porque efectivamente él también planeaba por la superficie de las cosas, en cierta manera. Pero en la superficie, yo te mandé una cosa muy linda de North Whitehead, que fue el maestro de Bertrand Russell, matemático, y él cuando hablaba del espacio decía, el espacio no es una sustancia, son cualidades, ¿no? Lo que vemos, que no existen en realidad. El azul del cielo no existe, existe para nosotros. El olor del jazmín existe para nosotros, no sabemos cómo es para el colibrí, ni nunca lo vamos a saber. Entonces, si estos atributos son importantes, ¿no? Ahí las artes en general, y las letras, y las metáforas, y todo eso, tiene un lugar particular para que nosotros nos situemos en el mundo. No es simple ilustración de lo que dicen los sabios, ¿no? Es algo que nosotros pescamos
en donde la experiencia yo creo que es importante, como vos decís, salir. Yo estoy acá, charlo con vos, encerrado, pero recién cuando yo salgo, aunque sea a la terraza, puedo sentir de otra manera el calor del sol, el verde, el azul del cielo, el verde de las plantas. Es otra, o la abeja que está zumbando, o nada, no sé, el vecino que charla. La experiencia para mí es muy importante. Ese era uno de los puntos del viaje. Discutí bastante en algunas reuniones que me invitaron con gente que me decía, no, el mundo es virtual, todo es lo mismo, vos todo lo mirás por la cámara. Ya estoy hablando de 10 años atrás. A mí me parece que no. Pero ahora estamos en un problema. Problema que agrego para sumar al problema que vos trajiste en tu mail el otro día. A una situación actual que se da desde antes. Si vos pensás que... Eso era lo que yo te iba a preguntar. Vos sabés que me leíste la mente, porque yo pienso, a ver, hay un punto en donde la cuestión que aparece con la cuarentena y el confinamiento y el encierro tiene que ver con ¿me están oyendo? ¿O no? Sí, sí, yo te A ver, escucho, ¿sí o sí. no? Sí, Decía, sí. la cuestión que aparece con el confinamiento y el encierro es nueva, es producto del virus, o hay una especie de humor social que viene desde hace décadas y que de alguna manera desemboca en esta especie de placer extraño de estar encerrados a salvo de todo. No, no. ¿Me escuchás? ¿Sí, me Yo escuchás? yo ahora sí, pero no sé si se ¿Me entendió bien. escuchás? Sí, yo Sí, no, perfecto. yo te entendí perfectamente. No sé si vos me escuchás ahora, ¿sí? Ahora 5/5, fuerte y claro. Bueno. Y ahora. Eh, a mí me preocupa una cosa. Hace un tiempo, no sé si te acordás, un par de años, apareció esta chica Greta de 13 años, no sé, o 14, Sí. una ecologista radical, negándose a viajar en avión. No sé si te acordás. Poniendo en tela de juicio el movimiento circulatorio turístico, pero también en general por todo el mundo. Se pone en tela de juicio también los contactos con otras comunidades, comunidades tradicionales que no han sido, digamos, contaminadas por la ideología occidental. Y por un lado, esto por el lado de una izquierda, digamos, ¿no? Vinculada con derechos civiles, etc. Por el lado de la derecha sucede exactamente lo mismo, es muy extraño. Se cierran fronteras, se dice nosotros tenemos que mantener nuestra propia cultura, nuestra propia comunidad, no queremos inmigrantes, no queremos mezclas, ¿no? A nosotros, que venimos de esta cultura argentina, que nos hemos mezclado siempre, y ni siquiera fue un tema para nosotros, de golpe empieza a ser complicado. Los globalizadores son los que dicen bienvenida a la mezcla, que tienen otros problemas. Yo no estoy negando los problemas de la globalización que se ven ahora con la vinculación con los murciélagos o con, digamos, la extinción de cuando entran los madereros en el Amazonas y van extinguiendo los pulmones verdes del mundo. No los estoy negando, estoy diciendo que se está trabajando como en dos registros totalmente distintos, ambos insolubles, digamos, ambos llevan a distintos tipos de desastres, a mi juicio, y no tenemos la imaginación para pensar otra cosa, más que para pensar pequeños pasitos de reforma acá o allá. Nos falta la imaginación para el futuro se acabó. Eso se puede ver en las historietas, que todo el futuro es una Claro, especie de... a ver, yo estoy teniendo algunos problemas de conexión, pero llego a vos de alguna forma.
es como que cuando vos decís el futuro, en algún punto lo que podríamos pensar es una esperanza común, ¿no es cierto? Sí. Una esperanza común que ya, digamos, jamás existió. Uno podría decir, bueno, la esperanza de unos es la desesperanza de otros. Digamos, el triunfo de determinadas esperanzas es la derrota de otras esperanzas. El triunfo del progresismo es la derrota del conservador. Bueno, y así, todo monumento de conquista es un monumento de barbarie y ad nauseam. Ahora, lo que parece interesante es que ni siquiera en lo que podríamos llamar Occidente existe esa idea de un futuro compartido. Es decir, como si el propio Occidente, al cual nosotros misteriosamente pertenecemos todavía, se hubiera resquebrajado, como si el propio Occidente hubiese abrazado, por una cuestión, no sé, de prevención o de solidaridad, las ideas de, digamos, de futuro. Ahí se paró. Ahí, De, Mariano. Sí. ¿se me pegó? Ahora sí. Seguí. No, estaba Seguí. diciendo eso, que me llama la atención que efectivamente uno podría decir, bueno, antes existía un programa progresista y disidencias a ese programa progresista. Lo que uno parece encontrar ahora es que el centro es la disidencia, ¿no? Que la refutación del programa progresista de un futuro común y la fraternidad universal, como vos decías, eso se ha quebrado y entonces solamente hay disidencias en el medio. Esa es la sensación que yo tengo, como que no existe la idea, como decís vos, de un futuro común. ¿Se oye algo o es un caos? Sí, te escucho, pero cada tanto se congela tu imagen, pero te sigo escuchando. Ahora te veo bien. Sí, a mí me Ahora pasa está un bien, poco lo que... funciona bien. ¿Vos me escuchás? Perdón. ¿Vos me escuchás? Sí, viste, es un problema esto. Sobre Bueno, todo sí, para los que no tenemos súper internet. sí, exacto. Yo tengo una internet lejos de ser súper y muy lejos de hiper. Es muy lejos de... Es que yo me Bueno, pero esto enteré. supongo que quedará divertido para los televidentes que ven ahí las fallas de conexión y todo eso. Pero hablábamos de la inexistencia de un futuro, digamos, de la sensación de que ya la idea de un futuro como meta para todos está muy sospechada y que es hasta canchero sospechar, ¿no? Es como ser vivo, hay como una especie de astucia en la globalifobia, hay una astucia en la idea de descreer sistemáticamente de todo. Y ahí es donde aparecen efectivamente las teorías conspirativas, las teorías de que el virus en realidad ha sido inoculado por por el otro, por el de más allá. La idea de que en ese futuro, eso es interesante, la idea de que en ese futuro que se supone que nos espera, hay como fuerzas que digitan nuestra vida y que la única manera de escapar de esas fuerzas que digitan nuestra vida es, vaya uno a saber qué, pero alejarse de esa especie de plan común a la humanidad. Ahí hay una cosa rara, me parece. No sé qué pensás vos. No, a mí me preocupa bastante porque yo te había comentado que yo seguía metáforas e imágenes actuales del espacio, sobre el espacio, que habían pasado de ser la cuna de los ancestros, las raíces, lo estable, lo permanente, etcétera, pasó a ser todo lo fluente, móvil, ameboide, sin límites, etc. Por distintas vías, y todo se va como desarmando, deshaciendo, ¿no? No es una linda orquesta de todos bailando. A mí... Y entonces miraba también a ver quiénes seguían dibujando, me interesa mucho el dibujo, me interesan los cómics, eso, porque es dibujo más palabra, y estaba mirando cómo representaban las ciudades, y era toda catástrofe tras catástrofe, no hay uno solo. La mayoría se dedican a distopías, los mangas y todo eso, son tipos que son maravillosos, pero son terribles, ¿no? Entonces, esto es lo que cubre nuestra imaginación del futuro, o para decirlo más claramente, del porvenir, para no hablar de futuro que tiene estos ecos tan progresistas, como decís vos. Cuando dijiste, Graciela,
dijiste más claramente, fue menos claramente, no te entendí. ¿Qué es lo que está claramente Lo la que está imaginación claro, del lo futuro? O para decirlo más claramente, del... por venir. Para no hablar de futuro, te digo por qué no. Es gracioso, pero también siguiendo a los físicos cuánticos, en realidad futuro da la idea de que hay algo, digamos, hay un germen actual que va a desarrollarse dialécticamente y que va a resultar en un único futuro posible, ¿no? Esto estamos hablando de lo que pensábamos a mediados del siglo XX, no lo que pensamos ahora, ¿no? El futuro, la famosa espiral dialéctica siempre para mejor. Esta es la idea de futuro. Por venir es algo mucho más flu. Digamos, no sé lo que va a pasar y no está dicho hoy que vaya a pasar esto. En tiempo breve sí, pero en tiempos largos no sabemos. En tiempos largos va a pasar un big crunch, o sea, no vamos a existir ni la Tierra ni el ¿Qué es el universo. Big Eso no me Crunch? Cuando vos interesa. decís Big Crunch, La implosión. ¿qué es el... Va a El Big explotar Bang, todo. claro, Sí. pero para adentro, va a implosionar. Es una de las hipótesis. ¿Va? Pero falta un montón, ¿o no? Sí, a mí qué me importa, digamos, si pensamos en eso, no hagamos nada, quedémonos fumando en Claro. casa. Igual eso que vos decís, eso es muy gracioso, porque acabás de usar una expresión que ahora adquiere como otra validez. ¿Viste? Has dicho algo que una expresión que nos acompañó en toda nuestra vida, que es, si tengo que pensar así, mejor me quedo en mi casa. Y eso es lo que pasó, finalmente nos quedamos en casa, ¿viste? Eso es lo de, Sí. si tengo que pensar así, bueno, pasó eso. Pero hablando de las expresiones, yo, como ya dije, no tengo ninguna especialidad, pero si alguna tengo, es, porque he trabajado con eso toda mi vida, porque doy clases de eso, etcétera, es la ficción, ¿no es cierto? Es cómo trabajar, sobre todo desde cierta, digamos, especialidad, no desde un punto teórico, sino casi como un artesano que trabaja la madera, digamos. Mi madera es la ficción. Y en ese sentido, así como vos decís, para eso me quedo en mi casa y finalmente nos quedamos en nuestra casa, sin que estuviera eso que nos hace quedar, ¿no? Bueno, el bichito. Hay una expresión que yo he notado que se ha vuelto casi omnímoda a lo largo del, de del pensamiento común y del sentido común, que es lo que nos quieren hacer creer. Eso me impresiona mucho, ¿no? Como una especie de pequeña molécula de sentido común. Todo el mundo, desde izquierda, desde derecha, Macri mismo decía, nos han querido hacer creer que no sé qué, y después también los kirchneristas también decían, nos han hecho creer, como una especie de idea Mm. extremadamente paranoica de que el saber procede desde una especie de hornos secretos que vaya uno a saber quiénes están todo el tiempo promoviendo saberes falsos o saberes hipnóticos que nos quieren engañar. Bueno, para Sí. algunos eso durante mucho tiempo fue Clarín, pero digo, más allá de ese ejemplo local, de esa especie de provisión de mentiras, la idea de que la única manera de defenderse es una especie de desconfianza madre, desde donde todo, bueno, es interesante a la hora de pensar la ficción, ¿no? Como una especie de, como si el máximo pecado fuese que a uno lo tomen por sonso. Sí. Sí, la verdad que hay una cosa que está relacionada con esto, con lo que vos decís, que es al revés, es la fragmentación de la información, ¿no? Que tiene que ver con esta crisis. ¿En qué sentido? Vos decís Clarín como, o La Nación, o lo que sea, como si ya en estos momentos, digamos, y de hace 20 años esta parte, uno no pudiera entrar en la computadora y mirar todo lo que a uno se le ocurra para contrastar
lo que dice cada una de las informaciones. Antes teníamos 2 o 3 diarios, 4 canales de televisión, era un poco más difícil. En este momento no. Ahora bien, hay tal catarata de información que es muy difícil absorberla toda, pasarla, como decía Humberto Eco ya en los 90, el próximo milenio lo que va a pasar no es el que tenga más información, es el que tenga los instrumentos para saber filtrar la información y darse cuenta quién está hablando, qué le está diciendo, para ver si tiene validez científica o no, por ejemplo, no entremos en la política, simplemente científica. Ahora estaba leyendo, muy contenta, sobre el tema de que la nicotina previene el coronavirus, ¿no? Que la tuvieron guardada durante mucho tiempo, porque obviamente nadie quiere que se ponga todo el mundo a fumar, pero digo, ¿cómo hago? ¿Cómo contrasto yo si esto es cierto o no? Sin tener los instrumentos. Empezás a ver si están los papers, qué revistas, etcétera, etcétera, pero eso tampoco te ayuda mucho, porque yo he leído papers en Nature que eran un disparate total. Por ejemplo, gente que estudiaba el cerebro y decía que como alguien se le iluminaba acá cuando le ponían un color amarillo, esa persona, era el lugar donde se creaba el arte. Es gente absolutamente ignorante sobre cómo funciona la cabeza de cualquier creador de ficciones o de representación. ¿Entendés? Y esto estaba en Nature, no estaba en... Entonces, esa fragmentación, además, yo antes sabía cuántas películas había, me acuerdo perfectamente de las películas que vi en los años 80, ¿no? Sí. Ahora, hay tal oferta en Netflix que vemos de 2 o 3 por día de Netflix y de los YouTube y de todo lo que se baja con Adrián, y nos olvidamos al día siguiente de que vimos. La fragmentación también está en nuestra cabeza. ¿Cómo pensás un programa futuro común de fraternidad para toda la humanidad en esta situación? ¿Cómo manejamos eso? Que es fantástico, por otro lado. Yo estoy chocha, por lo menos miro cine, pero te das cuenta. Bueno, a mí en ese sentido hay una cosa que me resulta, porque digo, frente a tamaños problemas, como vos decís, la única respuesta que uno puede tener, dado que uno no es un dictador universal que puede resolver los problemas de nadie, frente a tamaños problemas, uno solo puede, me parece a mí, aportar respuestas simples. Y yo, por ejemplo, siento desde mi pequeño oficio que un asunto donde se dirime una pequeña batalla, en ese sentido, es en la gran, ya que mencionás el cine, te agradezco el gesto de hacerlo, es la desaparición de la proyección, esa es mi obsesión. Los que me conocen saben que es mi obsesión máxima, es decir, la idea de la proyección en contra de la multiplicidad de pantallas donde cada uno mira solo. Yo siento que hay algo ahí en donde es claramente un síntoma de un mundo que puede entrar en cierta extinción. Viste que todo el mundo le dice, no, la extinción. Bueno, la desaparición de la proyección, en donde un montón de gente veía lo mismo, para decirlo de alguna manera, porque ahora hay que decir a todo, hay que relativizarlo todo, pero bueno, estaba todo el mundo sentado y veía todo al mismo tiempo, en referencia a una situación en donde ahora mismo, yo no sé si vos estás oyendo lo que yo digo al mismo tiempo en que vos lo estás diciendo, digo, esa fragmentación en contra de la experiencia común, me parece como un termómetro clarísimo de lo que vos estás diciendo. Es decir, que cambia el hecho de ver una película porque vos ibas a ver la película, te sentabas, había un montón de gente que veía la película al mismo tiempo que vos, después salías, hacías bueno, esa especie de experiencia común que es la que se ve amenazada, bueno, ahí aparece un síntoma de un posible futuro extraño. Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿Las experiencias colectivas desaparecieron? Bueno, es demasiado pronto, ¿no? Para saberlo, digo, es demasiado pronto para pensar. Tal vez el resultado
de esta experiencia única es que, bueno, se va a ver plasmada lo bueno y lo malo del aislamiento, hacia el cual el mundo venía tendiendo de forma irremisible. Es como que se aceleró muchísimo. Bueno, ahora estamos todos encerrados. ¿Y ahora qué? Está, digamos, nítidamente vamos a saber qué perdimos y qué ganamos. Pero bueno. Hay una, hay una encuesta muy linda de Bruno Latour, ¿lo conoces? Sí. ¿Te suena? Es un epistemólogo, digamos, que yo lo vengo siguiendo bastante porque es un tipo interesante por el tema de las cosas, que a mí me gusta mucho, de las cosas también como actores cotidianos de nuestra, no sé, yo me siento así porque tengo una silla, la silla de alguna manera contribuye con mi cuerpo, ¿no? Es parte de mi cuerpo, pero más allá. Me tenés como tu principal aliado ahí, ¿eh? Yo Bueno, soy el señor de las cosas. el A la señor de las gente, cosas, no de las a la moscas. gente, Bueno, la a cuestión las es que cosas. Latour propone un ejercicio interesante, que es una especie de encuesta. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de estar encerrado? ¿No? Porque efectivamente hay muchas cosas que no le gustan. ¿Qué me gusta a mí? Pensaba yo. Bueno, la verdad que yo quisiera que todos trabajáramos menos. Trabajar menos es mejor. Hay gente que está trabajando como locos, sobre todo los chicos más jóvenes que dan clases. Bueno, eso es terrible. Pero en mi caso, que yo ya estoy jubilada además, porque me agarró justo el año de la jubilación, estoy chocha, no tengo deadlines, no tengo obligaciones, escribo el tiempo que yo quiero, corto cuando quiero y me voy a regar a la terraza, escribo por puro placer y digo, la verdad que podríamos trabajar todos menos tiempo y no pasa nada. Las empresas ya descubrieron que los empleados que estaban ahí encerrados 8 horas no trabajaban las 8 horas, trabajan a lo sumo 4, no pueden trabajar 8 horas, de la misma manera que un alumno no puede estar más de 40 minutos con la atención fija. Entonces, esas cosas son fantásticas. El cielo más azul, la desaparición de la niebla, eso me parece lindísimo. ¿Qué cosas extrañamos? ¿Cómo lograr todos entonces volver a ambas cosas a la vez? Puesto el problema, aparece la solución. Yo confío en la razón humana y en el desarrollo progresivo con los instrumentos del pensamiento abstracto y de la imaginación, de que vamos a encontrar alguna solución si nos ponemos con esto. Ahora, si estamos no se puede volver atrás, y entonces ahora volvemos a hacer más automóviles porque si no la industria automotriz, no sé qué, bla, bla, bla. O sí, viceversa, decimos no viajamos más, no nos vamos más de turismo, no me importa, viste, todo ese sistema, pero chau, y no entramos en contacto a las distintas culturas porque no vaya a ser que nosotros pervirtamos otra cultura o nos perviertan a nosotros. Bueno, ahí estamos sonados. Esa es mi impresión. Que se puede lograr, no voy a decir una tercera vía porque suena demasiado, digamos, político, y no es una tercera vía, es otra cosa. Nos falta imaginación en este momento, tenemos que pegar otro salto que no sabemos cómo pegarlo. Absolutamente. Es lógico que no sepamos cómo pegarlo, pero uno puede fantasear. Es decir, a los que nos gusta el viaje, como vos y yo, para ir al tema para el que nos han convocado, hay que decir que en los últimos años el viaje ha sufrido una devaluación muy grande. Digo, más a medida la extrema popularización de viajes, digo, supongo que ahora se viaja más que nunca, que es más fácil viajar que nunca en la historia de la humanidad, y más gente viaja más que nunca. Eso lleva a que la experiencia de viajar se convierta, como dicen tus críticos, en una sucesión de desplazamientos a lugares iguales. El extremo serían los aeropuertos, que antes, bueno, yo tuve para una película que hice hace poco que reconstruir un aeropuerto detrás de la cortina de hierro en los años 80. Bueno, lo que
lo que tuve que buscar yo para encontrar lugares que se parecieran a eso fue tremendo, porque todos los aeropuertos eran iguales. Si vos vas a un aeropuerto en Siberia es igual a un aeropuerto de Tucumán, todos tienen sistemáticamente la misma cosa. Bueno, hay algo de esa especie de homogeneidad del paisaje, que por supuesto, basta que uno directamente se desvíe un poco para que aparezca el mundo en todo su esplendor. Pero bueno, hay como una especie de sistema de viaje que de alguna manera implica que uno se mueve para estar en un lugar igual al que el de donde salió. Hay como una especie de sistema de contención, porque tal vez si no, no todo el mundo viajaría, ¿verdad? El viaje propone una hipotética novedad, pero también el turismo es tranquilo que no te va a pasar nada extraño, tranquilo que no te va... Bueno, si eso de alguna manera se resquebrajase un poco, mi esperanza es que eso le daría al viaje, a la gigantesca experiencia, digamos, metafísica que es el viaje, bueno, podría lanzarla hacia un terreno de descubrimiento nuevo. Es decir, si después de estos grandes movimientos que nosotros vamos a vivir, volviera la posibilidad de la aventura, y ahí es la palabra que en definitiva se está jugando, me parece, la aventura sí o no, la aventura es posible, no es posible. Bueno, si a partir de eso, la idea de moverse volviera a tener algo de ese encanto que tenía desde antes, bueno, no estaría mal, ¿no? Bueno, yo recuerdo nuestro viaje y una de las cosas que fue muy interesante es que tuvimos muchísimos problemas al principio, ¿te acordás? Con el barco que venía de Paraguay y que no salía y que lo teníamos que tomar. Entonces eso nos unió bastante, ¿no? Diciendo, bueno, pero igual vamos, etcétera. Y después el tiempo, como iba a contracorriente, y íbamos en barco, no se podía calcular bien el tiempo. Entonces de golpe estábamos varados en la mitad de un lugar y no podíamos bajarnos para visitar tal pueblo porque no podíamos, y bueno, y eso también le dio una cosa que el avión no da. El transporte, digamos, el avión se puede caer en el medio, pero una vez que sale, llegó y chao. De otras cosas el avión que también podríamos empezar a observar, uno da una especie de lentitud de lo que pasa debajo muy interesante, una experiencia distinta a la que nunca tuvieron otros viajeros que no pudieron tomar un avión, digamos. Era una cosa muy romántica en los años 30, ¿no? Cuando los 20, cuando vino Saint-Exupéry a la Argentina, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero me parece, a mí también me parece, como vos, que el viaje se devaluó, esos terribles cruceros, que son barcos también, pero que son miles de personas ahí adentro yendo con montones de restaurantes reproduciendo la misma, una especie de... Un patio Bullrich flotante, exactamente. Es un patio Bullrich. Exactamente, y que paran 2 o 3 días en una ciudad, bajás, subís, y es una experiencia espantosa. Yo creo que eso va a tender, esperemos que tienda a desaparecer. Hay otras cosas, digo, a pesar de que yo tengo amigos que se ocupan de eso, que son complicadas. El Airbnb ayudó a la gentrificación y al vaciamiento de los centros de las ciudades y al aumento de los alquileres en ciudades como Berlín, Roma, París, etc. Terrible, porque claro, a la gente le conviene más alquilarlo para Airbnb, ¿no? Que en principio era una cosa muy linda, porque era un colchón inflable, efectivamente, para que vos fueras un poco a la aventura, a la casa de alguien, conocer cómo vivía otra gente, etcétera. Y ahora se convirtió en un sistema, no sé, de hotel como cualquier otro, ¿no? De última. Y uno lo usa, yo lo he usado también, porque obviamente es más barato, sí. Pero tienen impactos que nosotros no nos imaginamos en la misma vida urbana. Vos decís, para claro, mí, que el centro de las ciudades empieza a estar ocupado por nadie, digamos, que nadie vive en las ciudades.
Exactamente, que esto no había pasado, esto pasó en otras ciudades, en el mundo desde hace décadas, pero no había pasado en Buenos Aires. La gracia que tenía Buenos Aires era esa, el centro nunca estuvo vaciado, ¿no? Claro. Y se empezó a vaciar de otra manera, digamos, claro, cuando dejamos de ir al cine, ya eso de pasear por Corrientes, ir a La Paz a tomar algo, ir a Pepito a comer, ¿te acordás? Lo hacíamos muchísimo, Mariano. Ahí nos Yo lo hago. cruzábamos todos, y era una cosa, digamos, era una cosa democrática también, porque estaba el subte, estaba el tren, estaba, digamos, los ómnibus, no necesitabas tener auto, ¿no? Más bien no ibas en auto al centro. Esas cosas yo las lamento haberlas perdido, pero tal vez sea alguna oportunidad de volver a repensar qué perdimos, qué nos gustaría recobrar, qué tipo de cosas podemos efectivamente recobrar, cuáles serían, como dice Latour, los mecanismos, ¿no? Ahí sí pueden entrar los comillas sabios, los comillas expertos. Yo necesito un ingeniero para saber cómo es el sistema de tránsito para que no vuelva a haber una jam session en el medio de la calle. Pero muy buenos ingenieros. Sí. Y necesito los políticos para que digan, ¿saben qué? Cada auto tiene que subir 4 personas por lo menos, si no pago una multa, ¿no? Para no gastar de más. Hay mecanismos, pero nos tenemos que poner de acuerdo y no estar fragmentado. Cada vez que entro en un diario, veo los comentarios que hay. En general no los miro. Cuando mi mirada se posa en uno de los comentarios, yo quiero morirme de pensar que eso es el espacio público, una catarata, un vómito de insultos, uno detrás de otro. Si vamos a hablar de libertad, igualdad y sobre todo fraternidad, que es la palabra que se dejó de lado de la Revolución Francesa y la que más me gusta, tenemos que pensar de otra manera. Yo estoy de acuerdo. A mí una cosa que me llamó mucho la atención es haberme descubierto como socio, como agremiado de un montón de gente que yo no sabía que se dedicaba a lo mismo que yo. Yo y sobre todo mi mujer, mi compañera, que se dedica al teatro, de pronto descubro que hay un gremio que somos los principales afectados económicamente, es decir, los que no podemos laburar, que somos los que nos ocupamos de que la gente se reúna. Eso es impresionante, quiero decir, de pronto me encuentro siendo colega o perteneciendo al mismo gremio, por ejemplo, que los de los restaurantes, ¿no? Es decir, que la gente que necesita que vaya gente a donde está. Y de pronto, supongo que con los futbolistas también, ¿verdad? Entonces, de pronto, aquellos que necesitamos que la gente vaya y se junte en determinados lugares, somos los primeros outcasts, los primeros náufragos, las primeras víctimas de esta situación, de la situación de encierro. Y entonces tenemos que hacer payasadas que no nos gustan, como esta, por ejemplo, esta en la que estamos ahora, que es hacer disparates por internet, para que un montón de gente la vea. Pero yo nunca me había pensado a mí mismo como parte de esa especie de secreta hermandad de los que, digamos, de los payasos que necesitamos que la gente salga, de esa especie de sirenas o sirenos o sirenes que necesitamos sacar a la gente de sus casas para sacarle su dinero. Es interesante esa extraña hermandad en la cual uno se descubre. Sí, Escuchame, bueno, ahí uno siempre se plantea cuál es el papel nuestro. Yo me dedico a cuestiones estéticas, digamos, me dedico al paisaje porque es por la dimensión simbólica del paisaje. Charlie Reborati sabe mucho más que yo sobre la dimensión geográfica, o sea, real, de comillas, de este paisaje. Pero entonces me interesan las cuestiones estéticas y siempre, incluso nosotros, los que nos dedicamos a eso, tenemos esta vaga idea de que es una cosa secundaria, una especie de adorno, que lo importante pasa en la vida política, en la acción política o en la ciencia, obviamente. Y resulta, por eso siempre vuelvo a este tipo Rovelli y a otros que se dedicaron a la música, etcétera, para mostrar, para pensar cómo es el mundo, resulta que no es secundario, y no es secundario, entre otras cosas, para esta relación entre la gente. Por eso yo había mostrado, después le voy a mandar a las chicas el pequeño PowerPoint
de las imágenes que les mandé a ustedes, porque esas imágenes eh, dicen a veces, muchísimo más, te obligan a cuando estás afuera también, observar de otra manera las cosas, ¿no? Eh, con la ironía o con las formas, a mí que me interesa el dibujo y la pintura, hay una manera de poner el pincel, una manera de poner las manchas y todo eso que te obliga a pensar. Y en esto, por eso les escribí lo de Arendt, que es para mí una de mis filósofas favoritas, eh, la, eh, las cosas, una obra de teatro también es una cosa del pensamiento, ¿no? Es una cosa, una reificación de eso que uno tiene adentro para que la otra persona, los otros, puedan de alguna manera empáticamente vincularse con uno. Y eso es una cosa que yo no quiero dejar, que por supuesto, por suerte existe Internet, por suerte, porque por lo menos podemos estar hablando así, pero no es lo mismo, no No es es lo una mismo. cosa. Internet ¿Eh? no es una cosa, ¿no? No, efectivamente, hay Esa, algo que falla, y también esa será es la el holograma, diferencia etc. de una obra de teatro, una película e Internet. Internet no es una cosa. Creo que nuestra Claro, charla tiene que tener esa conclusión final y entonces, sí, a diferencia de Internet, como Ortega y Gasset, podemos repetir nuestra frase, y terminar argentinos a las a las cosas. cosas.